Y esta mañana, como siempre, como es habitual, recomendamos a ustedes la lectura de Diario El Telégrafo. En su primera plana, Diario El Telégrafo nos dice los jueces atenderán casos de violencia. En 2 horas, la judicatura busca que las víctimas no queden en la indefensión. En 3 años hubo nada menos que 1.532 sentencias. Además, Diario El Telégrafo nos informa respecto de que las empresas podrán instalar plantas de energía solar. Una nueva regulación permite utilizar equipos fotovoltaicos. Y finalmente, la Asamblea pide la renuncia del cargo a Alejandra Vicuña. El Pleno aprobó una resolución propuesta por Creo con 77 votos para exigir la dimisión de la vicepresidenta por el caso Diezmos. 24 legisladores del país se abstuvieron. Iniciamos con el primer tema en esta mañana, preámbulo de nuestra primera entrevista. La Asamblea Nacional busca acelerar el paso para juzgar a la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, sobre quien pesa ya una investigación previa por parte de la Fiscalía. La funcionaria reconoció ayer haber recibido aportes para la Alianza Bolivariana Alfarista. La vicepresidenta María Alejandra Vicuña reconoció este jueves que sí recibió aportes en su cuenta personal. Lo hizo en una entrevista con Radio Majestad, en la que se refirió a la denuncia realizada por su ex asesor cuando era asambleísta, Ángel Sacbay. Pero si eso nunca está en discusión y eso está ahí, está en las transferencias, está en los depósitos. ¿Usted acepta que esos depósitos? Pero si ese no es el inconveniente. La segunda mandataria negó que la Alianza Bolivariana Alfarista tenga una cuenta bancaria y mencionó por qué los depósitos se hicieron en su cuenta. En ese momento yo era responsable de aportarle a la Alianza Bolivariana Alfarista las contribuciones que desde los militantes, porque este es otro tema. Suena con fuerza la posibilidad de que solicite una licencia para defenderse, aunque ella lo negó. Si es que habría las condiciones o si es que fuera necesario para dedicarse al tema de la defensa y qué sé yo, probablemente lo podría valorar, pero realmente no. Las declaraciones de Vicuña se produjeron pocas horas antes de que la Asamblea Nacional acordara tratar la denuncia de Sacbay por pedido del asambleísta Fabricio Villamar, pese a que el tema central de la jornada fue la proforma presupuestaria. Su iniciativa quedó resumida en un proyecto de resolución para pedir a Vicuña que renuncie al cargo. Como un acto de delicadeza con la República del Ecuador para ahorrarnos la vergüenza de tener que llevarle a un juicio político. Según el denunciante, llegó a depositar hasta $1.400 mensuales cuando fue ascendido a asesor en el despacho de Vicuña. Un reciente estudio realizado por la empresa Perfiles de Opinión a mediados de octubre en Quito, Guayaquil y Cuenca sobre la calificación a la gestión de Vicuña establece que un 36,36% la considera buena, 1,19% como muy buena, 48,04% como mala y 14,42% como muy mala. Néstor Aguilera, Telediario. Nuestra invitada en esta mañana, Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Buenos días, gracias por estar aquí. ¿Los números que acabamos de ver habrán variado, estarán variando en este momento? Bueno, buenos días, Eduardo, gracias por la invitación. Habíamos hecho una medición el fin de semana pasado que está ahora mismo procesándose, es decir, que nuestra medición no alcanza todavía esta denuncia y podemos analizar la próxima semana esos resultados, que además habrá que leerlos con la advertencia de que en esta semana, con los movimientos que ha habido, podrían haber generado impacto no solamente en las cifras de calificación a la vicepresidenta, sino también en el gobierno en general y en el estado de ánimo. ¿Qué es lo previsible, si pudiéramos adelantar o ensayar un balance de daños, un informe preliminar sobre cómo esto afecta a la imagen del gobierno y de la vicepresidencia? Comencemos por lo primero. Sí, a mí me parece que hay que hacer un análisis en contexto, ¿no? Primero decir que esto evidentemente está provocando un momento de incertidumbre, un momento de inestabilidad en la medida en que están sucediendo una serie de cosas en un periodo muy corto, hay un vértigo importante. Y mencionar al menos 4 cosas que entrarán en la consideración de la población y en el impacto político de este acontecimiento. Primero hay que evaluar la rapidez con la que han sucedido las cosas en torno a las denuncias. Esto a muy poco tiempo ha significado la presencia de la Fiscalía, de la Unidad de Análisis Financiero, el Ejecutivo con distintos actores ha tomado una posición y el Legislativo ayer mismo con 77 votos exhorta inmediatamente a la vicepresidenta. Eso da cuenta de que hay una
una especial atención en resolver esto con mucha celeridad. Me parece que eso es un primer elemento a considerar. Un segundo elemento que hay que evaluar es qué implica, qué significado, qué peso tiene la vicepresidenta en este momento en el Ejecutivo, en su relación con el bloque de poder y frente al país. Y me parece que estamos ante una vicepresidenta y una vicepresidencia que tenía un peso bastante leve, bastante liviano. Importancia relativa. Apenas dos menor. funciones, si la memoria no me falla, dos funciones que además son complicadas de pensar que estaban con especial vigor ahora. El encargo de la consulta popular, que fue hace un año, el encargo de la reconstrucción, que si bien sigue todavía seguramente post-terremoto, pero no tiene un peso fuerte. En términos políticos hay que decir que la vicepresidenta actual no mostraba o no se vea por ahora una cercanía fuerte con el presidente de la República, tampoco con el movimiento político del oficialismo, y en ese sentido, por eso digo que es un peso leve. Y en ese... ¿Se ha preguntado, se ha consultado, perdón, en las investigaciones y en las encuestas que realizan ustedes, precisamente eso a los ciudadanos? ¿Considera usted que la vicepresidenta es muy importante para la ejecución o para la gestión gubernamental? No, una pregunta como tal, no. Pero me parece que, habiendo dicho esto, con estos dos elementos solamente a su cargo, más lo que se proyecta políticamente, estamos hablando de una figura que es relevante porque es la vicepresidenta, pero en términos políticos estamos viendo que hay un peso leve en ese sentido. El otro elemento que hay que considerar, el tercero, es cómo el resto de fuerzas se articulan alrededor de este acontecimiento. Porque lo que estamos viviendo, estamos a puertas de una reorganización de los poderes. Reorganización de los poderes en la medida en que se acelere o no la salida de la señora vicepresidenta, y ya empiezan. Ahora mismo creo que estamos más hablando todos de quién podría reemplazarla. Quién podría reemplazarla nos va a escenificar, nos va a dar el impacto de cómo se rearticulan estos poderes al interior del Ejecutivo y en la relación también con el Legislativo. Si se trata de una terna, por ejemplo, que me parece que podría ser el mecanismo, si es que revisamos cómo se reemplazó al vicepresidente saliente, entonces quien sea nominado en esa terna y quien sea electo como vicepresidente o vicepresidenta nos dará cuenta de qué articulaciones o qué peso va a tener cada uno de estos al interior del Ejecutivo. Y habrá que ver también cuáles son las funciones, si es que se cambia, por ejemplo, las funciones que se le da a la vicepresidencia. Ahora, eso ya está en el terreno del porvenir. Yo le quiero preguntar a usted, volviendo a ese concepto inicial del control de daños, si tal cosa es posible. ¿De qué manera afecta esto a la propia imagen del gobierno, del gobierno y del presidente de la República? Sí, puesto esto en contexto, me parece que hay otras cosas que están sucediendo que no podemos dejar de mirar. Ayer mismo no solamente se dio la aprobación con 77 votos o la exhortación para que la vicepresidenta renuncie, sino que ayer mismo fue observada la proforma presupuestaria. Es decir, el gobierno no está viviendo un momento fácil en términos de conflictividad. Esto no es un hecho aislado. Dos, esto tiene que ser leído en medio de esta promesa fundamental del gobierno nacional de hacer una gran cirugía a la corrupción. Y ahí hay por lo menos dos cosas que mirar. Uno, esto ya no está sucediendo con el gobierno pasado. Está sucediendo es la segunda figura de la vicepresidencia de este gobierno. Sí, pero hay que decir, si me permite, que el presidente de la República reaccionó rápidamente y su reacción fue, como ayer lo definía alguien, aquí está la vicepresidenta, se la entrega a la justicia para que ella allí defina. Sí, a eso iba, pero no podemos dejar de evaluar que hay una segunda figura vicepresidencial de un mismo gobierno que está ahora mismo en riesgo. Pero ¿cómo se percibe esto? Y se lo pregunto, perdón, soy insistente en este aspecto porque es evidente que buena parte de los problemas han venido del interior del propio gobierno. Es decir, el gobierno ha hablado, muchos altos funcionarios han hablado de la existencia de infiltrados, de topos, una herencia de la década anterior incrustada en la estructura actual del gobierno. Sí. ¿Cómo cree usted que los ciudadanos perciben esto? A eso iba con el tercer elemento. No, dicho esto de la importancia de que sean dos figuras vicepresidenciales del mismo gobierno que se ven afectadas, depende de cómo el gobierno maneje el relato y cómo administre su postura.
por ahora lo que hemos visto es que la vicepresidenta ha buscado afincarse en el gobierno y en el presidente cuando ha dicho esto se trata de una afectación al presidente y al gobierno. El presidente inmediatamente ha puesto un tuit y más tarde una cadena nacional diciendo que actúe la justicia. Ahí no ha dado ni siquiera un espacio de respaldo. No hay, a mí me parece que ahí no hay ninguna señal de respaldo. Y entonces lo tercero tiene que ver con cuánto presión o cuánto acelere desde el discurso del Ejecutivo la idea de que salga la vicepresidencia. Se puede poner más o menos presión en el tema de las declaraciones. Entonces, esto es lo que vamos a ver cuánto tiempo toma que esto se resuelva y según esto tendrá más o menos costo, más o menos peso para el gobierno nacional en general, sostener una situación que, hay que decirlo, es una situación de incertidumbre, porque por mucha rapidez con la que se esté tratando de resolver este asunto, no deja de ser un evento importante que la figura vicepresidencial esté ahora mismo en entredicho. Tiene razón en lo que dice, sin embargo yo también, no siendo una situación normal de ninguna manera, lo habitual es que los presidentes respalden a los vicepresidentes. Correcto. ¿Verdad? Y digan, no, yo elegí a mi vicepresidenta por estas cualidades y tal. En este caso el presidente de la República dice, hable con la justicia y que la justicia opere de manera independiente. Insisto, sería el escenario ideal en medio de lo complejo y en medio de lo difícil de la circunstancia para que la imagen del presidente y del gobierno resulte menos afectada. Sí, estamos justamente asistiendo a cómo esta trama se va desencadenando. Es pronto para decir que le va a afectar en tal o cual magnitud, porque va a depender de cuánto tiempo tome este asunto. Probablemente si la vicepresidenta, como hemos visto en las declaraciones, no tiene intención de una renuncia, no tiene intención de una licencia, de cuánto tiempo se tome la justicia. Por ahora ha sido un tiempo récord, realmente. La presencia de la Fiscalía y de la Unidad de Análisis Financiero, la del Legislativo, ha sido todo muy rápido. Y conecto esto con algo que tú mencionabas hace un momento. Se ha hablado permanentemente de decir que, bueno, que esto tenía que ver con vinculaciones también con el proceso anterior de gobierno. Y ahí abro la interrogante de hasta cuándo y hasta dónde al gobierno nacional le sigue funcionando y le sigue siendo rentable este relato de aquello que sucede en términos negativos dentro de su gobierno tiene que ser nombrado como herencia o como correísmo. Pero la verdad es que yo lo menciono, pero el gobierno no lo ha dicho. Pero, digamos, a buen entendedor, el problema viene de la propia Alianza País, una estructura que ya existía, que fue heredada. Y cuando hablo del problema me refiero al escándalo de los diezmos, que no solamente afecta a militantes o asambleístas de esta tienda política, sino de otras. Entonces, de lo que estamos hablando es de lo que es perfectamente visible. La vicepresidenta proviene de la misma corriente, etcétera, etcétera. O sea, las personas en este momento asumen, piensa usted, cree usted, de acuerdo a los análisis que ustedes hacen de opinión, entienden que lo que está ocurriendo es precisamente este efecto de esta herencia de estructuras y de personajes. Claro, lo que pasa es que ¿dónde está la frontera? Porque si estamos afirmando que la vicepresidenta proviene de esa misma tendencia, de esa misma tienda que proviene del campo de la Revolución Ciudadana, el presidente también. Sin duda. Entonces, por eso digo, ¿dónde está la frontera? ¿En qué medida esta etiqueta de correísmo es funcional a nombrar lo impuro y se desmarca cuando se trata de otros actores políticos? A eso me refiero que en términos de la efectividad, la eficiencia de este relato político, de nombrar como lo impuro siempre equivalente o igual al correísmo, puede seguir funcionando para el gobierno, porque estamos hablando de que ha sucedido, y ya lleva casi 2 años en el gobierno, y es su vicepresidenta. Sí, ya no es un argumento sostenible como justificación. Claro, es una vicepresidenta además que, ojo, no fue parte del binomio, sino que fue propuesta en una terna por el propio presidente. Por eso digo que hay que mirar cómo la ciudadanía procesa el modo en el que se signa
a una persona que es parte del gobierno en este momento que tiene este tipo de inconvenientes. Vamos concluyendo. Una inquietud final tiene que ver con cómo perciben las personas esto en relación con su día a día, con sus necesidades, con sus expectativas y con sus temores. Es decir, ¿esto constituye una amenaza para la estabilidad económica o poco a poco se va disociando el efecto y el impacto de todo esto y esto se percibe como algo que ocurre en una vitrina, la vitrina de la política, mientras en el día a día seguimos lidiando con otro tipo de problemas y no hay contacto entre ambas realidades? Conecto con lo primero que había dicho. Esto está sucediendo en un momento de conflictividad. Esto está sucediendo en un momento en el que no estamos viviendo, que se está surfeando, digamos, el gobierno. Estamos viviendo en un momento en el que, citaba, ayer mismo se observa la Proforma, por ejemplo. Estamos viviendo alguna serie de movilizaciones. Entonces, el contexto es ya de incertidumbre y de inestabilidad. Si conectamos con esto, es un evento importante, es un evento nacional de incertidumbre, va a afectar evidentemente el nivel de certezas y el nivel de estabilidad que tenga la población respecto al gobierno, pero también hay que decir que las dos vías de salida son, una, insisto, el peso o el significado que tiene ahora mismo la vicepresidenta y la vicepresidencia en términos de funciones. Y lo tercero es cuánto tiempo tarda y cuál es la foto de salida. La foto de salida que significará si permanece en el cargo o quién la reemplaza. Y quién la reemplaza, cómo vendrá a ajustarse con las expectativas que tenga la población ahora mismo de tener estabilidad y certeza respecto a la gestión del gobierno. Todas preguntas que le vamos a trasladar a los protagonistas de esta historia. Gracias por estar aquí en esta mañana. Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Hacemos una breve pausa. Cuando volvamos estaremos analizando el tema de los taxistas. Esta mañana, digamos, anoche a las 10 de la noche aproximadamente, se conoció la noticia de la suspensión del paro, pero esto no termina el problema. Volvemos.